¿no? Y a quienes tienen papá también, por lo menos decir feliz día, papá, a pesar de las negligencias y todas las desgracias. Y bueno, entrando al tema, mi estimado César, creo que estamos viviendo una situación, ni en mis 30 años de servicio y 50 años de edad he visto cómo está atravesando nuestro país una crisis económica, una crisis en donde lo que manda es el Fondo Monetario Internacional, en donde se prefiere pagar deuda externa, en donde se recortan sus prestaciones de niños y jóvenes, ¿no? Con políticas neoliberales, la crisis de salud, solo en Guayaquil costó 20,000 vidas, 20,000 familias que perdieron familiares. Nosotros tenemos a docentes, tenemos docentes que están contagiados, que también han sido desvinculados del magisterio. Una crisis de salud que con un manejo tan irresponsable por parte del gobierno y que ahora inclusive se utiliza políticamente, César, yo pienso que eso es hasta miserable, disculpe la expresión, porque sí indigna, cuando personajes de la política salen a decir que fue un éxito como en Guayaquil han tratado el asunto de la crisis. Para mí es una falta de respeto, son casi 20,000 ecuatorianos, hermanos guayaquileños que fallecieron, y unas familiares al dolor de esas personas que fallecieron lastimosamente. El decir que eso ha sido un éxito. Mientras tenemos también un ministro de salud que menciona que también una ministra de gobierno que hace los cambios de semáforo, que de semáforo amarillo, y ahí estamos viendo lo que está sucediendo. Y ven lo que está sucediendo aquí en Imbabura. O sea, existe un incremento de contagios del COVID que nos tiene ya alarmados y asustados. En Quito los hospitales están abarrotados completamente, y en relación al número de pacientes que van a diario a los hospitales a ser atendidos, para que el ministro de Salud diga que existe suficientes camas y que está todo controlado. Entonces estamos en una crisis de salud sumamente profunda, sumamente inmensa, y que estamos inmersos los ecuatorianos, y que a su vez esto nos hace que estemos confinados, estemos encerrados, y así aprovechar para aplicar las medidas económicas. Estamos en una crisis social, César, porque con tanto desempleo se incrementa la inseguridad. Y ya estamos viendo, y nos preocupa muchísimo como docentes que somos, que ya en las grandes ciudades están apareciendo nuevamente los niños mendigando y pidiendo caridad en las calles, en los semáforos. Por Dios, eso ya lo eliminamos. Los niños deben estar en sus instituciones, deben estar preparándose, deben estar estudiando, pero ya estamos viviendo niveles de mendicidad nuevamente en las calles a nuestros niños. Existe una crisis ética que nos tiene prácticamente como la corrupción, ahora sí, como la corrupción se está viendo de una manera descarada. O sea, por donde se pone el dedo sale pus, por Dios. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tolerar y a soportar todo lo que está sucediendo? ¿Cómo juegan con la de nuestros hermanos de la salud? ¿Cómo juegan con nuestra salud? Mientras hay un reparto de hospitales, juegan con la salud, los negociados, la corrupción, los miles de dólares, mientras existen los contagiados, mientras el pueblo no tiene para comprar medicina, mientras el ciudadano común se contagia, no tiene para comprar alimentos, no puede ser atendido. Pero sin embargo estamos viendo cómo se han distribuido y la corrupción sale a diario. Pero sí queremos pedirle a la fiscal que demuestre ahora que existe una justicia selectiva, porque sí estamos viendo que existen allanamientos, pero también estamos viendo de que no ha existido el mismo tratamiento a otros casos. También estamos viendo y observando eso. También vemos los allanamientos, queremos que se investigue, pero también queremos ver tras las rejas a los peces gordos.
Eso es lo que queremos ver, y no que se justifique, que se investigue. Si están involucrados asambleístas también en este reparto, que ha sido secreto a voces, pero existe esa presunción, ya, queremos ver también allanamientos, queremos ver a esos sinvergüenzas, disculpen la expresión, sinvergüenzas que han jugado con la salud del pueblo ecuatoriano, queremos ver detrás las rejas, que sea tipo de investigaciones, pero que no sea selectivo. Estamos viendo que por un Twitter, se hizo una investigación, se juzgó los medios de comunicación y lincharon mediáticamente. Ahora estamos viendo a más de que medios de comunicación y estamos viendo espantados, se ven maletas de dinero, cómo desmantelan salud, desmantelan lo que son los hospitales, y cómo están muchos personajes, pero queremos ver que la justicia no sea selectiva, que se investigue. Estamos en una crisis ética en todos los niveles, jamás hemos visto en todos los niveles, pero que se castigue, que se ponga mano dura. Los ecuatorianos exigimos transparencia y que se demuestre que en verdad existe una verdadera justicia y un trabajo honesto por parte de la Fiscalía, no selectivamente. Y ahora quiero llegar a lo que usted mencionaba, mi querido César, y estamos en una crisis educativa. Y lo decimos porque somos maestros. Estamos en una crisis educativa porque hasta la semana anterior, escuchar la versión y la denuncia que hace el ex viceministro de Gestión Educativa, en donde menciona en la comparecencia en la Asamblea, menciona que en el mes de mayo ha existido un recorte de más de 900 millones de dólares y solamente a lo que tiene que ver el viceministerio de Gestión Educativa. Más de 900 millones, por Dios, eso es criminal. Es atentar contra el presente y el futuro de nuestros niños, de sus hijos, señores padres de familia, ciudadanos, de sus hijos, de sus jóvenes. Y eso nos preocupa sobremanera. Si ya veníamos teniendo recortes desde el año hasta el año anterior, que llegaban hasta 380 millones, más 900 millones del Viceministerio de Gestión Educativa, estamos hablando de más de 1.000 millones. ¿Qué está pasando con educación? ¿Qué quiere decir ese recorte por versión del mismo ex viceministro? Quiere decir 0 construcciones escolares. No, yo quisiera que me indiquen en dónde se construyó una institución educativa en estos 3 años de gobierno. Yo quisiera que me indiquen en dónde se repotenció instituciones educativas en estos 3 años de gobierno. Al contrario, en lugar de repotenciar instituciones, en lugar de reforzar el trabajo académico de ese gran proyecto que son las unidades educativas del milenio, lo que hicieron es reabrir por compromisos políticos, reabrir instituciones unidocentes, en donde un solo docente tiene que trabajar con 6 grados completos, un solo docente. Tengo 30 años de servicio, he trabajado en instituciones unidocentes en mis inicios en el magisterio, y por más vocación, por más preparación, no se puede garantizar calidad educativa a esos niños. Quiere decir yo una vez, cuando yo me enteré que el señor Milton Luna, creo que es de contrato social o de algo así, iba de ministro de Educación, lo dije en una entrevista, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Nosotros conocemos las realidades, el maestro conoce las realidades en territorio, lo que sucede con nuestros niños en las comunidades, en el sector rural, en todos los espacios. Y veíamos cómo los padres de familia apoyaban el hecho de que un estudiante que esté en una escuela unidocente, donde el docente es conserje, el docente es profesor, el docente da inglés, el docente da música, el docente da
matemáticas, lengua, a todos los lados a la vez, en una sola aula, que no se puede decir aula, prácticamente son galpones. Y que esos chicos, esos niños, pasen a estudiar en una institución en donde tienen docente para cada área, docente para cada asignatura, donde tienen laboratorios de computación, en donde tienen internet gratuito, laboratorios de biología, de química, de física, de inglés, con profesores de áreas especiales, con DESE, con psicólogo educativo. La diferencia, perdón, está a la vista. Pero sin embargo, o sea, cuando utilizan políticamente, hablar de etnocidio es cerrar las puertas a nuestros queridos niños del sector rural, de la etnia indígena, de los negros, de los montubios, cerrarles la oportunidad de que reciban una educación de calidad. Etnocidio es cerrarles también la oportunidad de nuestros niños del sector rural que tienen las mismas oportunidades, cerrar la oportunidad de que reciban el mismo trato, las mismas oportunidades que nuestros niños y nuestros jóvenes que estudian en los grandes centros educativos de las grandes ciudades. Y estaríamos hablando de etnocidio. Estamos hablando de etnocidio cuando cerramos todas esas oportunidades a nuestros estudiantes. Mire, y lo difícil, lo que repercute un recorte presupuestario de educación general que nos tiene sumamente preocupados. O sea, quiere decir cero infraestructura, no va a haber construcciones, cero mantenimiento. Oye, las instituciones en este momento no tenemos ni siquiera para comprar para un grifo de agua, no existe presupuesto. El recortar esos millones en el Viceministerio de Gestión Educativa quiere decir cero textos, ¿sí? Porque ya tenemos la disposición de los textos de nuestros estudiantes. El momento en que entreguen el portafolio del trabajo en el régimen Sierra, también tienen que entregarnos los textos que han estado utilizando en su casa. Quiere decir que para el siguiente año ya nos olvidemos de que el Estado o que el gobierno o el ministerio nos dé textos gratuitos. Lo mismo va a suceder con uniformes. ¿Qué está pasando con el desayuno escolar? Nosotros teníamos más de 300 millones de presupuesto en el desayuno escolar, ¿no? El desayuno escolar justamente para que nuestros estudiantes puedan servirse una leche, un jugo, una galleta, en donde tenían nutrientes y proteínas que le iban a servir, no solamente para su capacidad intelectual, sino para su crecimiento. Pero lastimosamente, ahora, según versiones del mismo ex viceministro, quedan alrededor ni de 30 millones, que eso no alcanzará ni para 2 meses. Quiere decir que también se va a eliminar eso. ¿Qué es lo que nos sucede con esto del recorte presupuestario? Estamos hablando de infraestructura, de instituciones, de textos, de uniformes. Pero ¿qué sucede también con respecto a los docentes? Los docentes que somos los que garantizamos la educación de nuestros niños. ¿Qué es lo que sucede? Cero capacitación, cero profesionalización, cero maestrías gratuitas. Y además de ello, más de 1,600 docentes en el régimen Costa fueron desvinculados del magisterio, están en la calle. Muchos de ellos de ese sueldito que no ganamos miles, de ese sueldo modesto que tenemos los maestros, dependen las familias, dependen sus papás, dependen sus abuelitos, dependen sus hijos, son jefes de hogar. Plena emergencia sanitaria. Mire, César, yo tuve la comunicación de unos compañeros de Los Ríos. Se enteraba la compañera maestra que el esposo fallecía de COVID. Ese mismo día les llegaba a su correo la noticia de que está desvinculado. O sea, se ha perdido el sentido humanitario. Por Dios, ¿qué nos está sucediendo? Sabiendo que, César, la educación en este país necesita de 8,000 docentes. 8,000 docentes se necesitan para tener completamente cubierto todas las necesidades educativas en todas las instituciones del país. Sin embargo, se da este tipo de desvinculaciones. A más de ello, me entero esta semana que se comunican conmigo siempre compañeras, compañeros de todo el país. Existen 7 compañeros. Ya pedí a la compañera dirigente de la zona 4
Me he comunicado inclusive con planta central. 7 compañeros del distrito Bahía San Vicente, estoy dando con nombres, Bahía San Vicente, han sido desvinculados 7 profesores en situación de vulnerabilidad. Una compañera maestra inclusive me hace llegar el mensaje que le envió al señor coordinador zonal de educación, en donde le dice: señor coordinador, me encuentro con cáncer terminal, ya estoy desvinculada, no tengo dinero, ya estoy separada del seguro, ya no tengo para medicinas, por Dios, ayúdeme, no me deje sin trabajo porque necesito para mis medicinas, con cáncer terminal. O sea, ¿dónde está el sentido humano que ni siquiera esa autoridad se comide en darle una respuesta o en contestarle en algún mensaje? Lo mismo con maestra embarazada, lo mismo con maestros que están con discapacidad física. Y eso solamente que nos enteramos de ese distrito. O sea, ¿dónde está el sentido de humanidad, por favor? Los compañeros ganadores del Quiero Ser Maestro 6, ¿no? con su trabajo, ganaron ese concurso y tienen que ser ubicados donde ganaron, pues. Si yo participo con una partida, ¿no? En la ciudad de Quito, en una institución en el centro de Quito, pues tienen que darme a mí ahí, ubicarme donde yo participé, donde yo gané. Pero no lo están haciendo. No lo están haciendo. Y si es que van a 6,000 docentes, hablamos claro en el ministerio también, y la señora ministra mencionó, ningún maestro va a salir. Y se genera la plataforma en el Ministerio de Educación, Educa Empleo. ¿Con qué finalidad? Si hay un docente que sale porque un docente ganador llega, perfecto, entra a Educa Empleo y ahí le designan la institución y le reubican en la institución educativa. Pero hasta ahora estamos peleando porque no les están reubicando y están fuera del magisterio. Necesitamos maestros en las instituciones educativas, por Dios. Esa educación es el presente y futuro de nuestros niños. O sea, ¿hasta cuándo? Ya basta. A más de ello, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Teletrabajo, régimen cierre, estamos terminando el año lectivo. Nos preocupa muchísimo, César, y quiero alertar a los padres de familia, a la ciudadanía, ¿qué va a pasar con nuestros estudiantes de tercero de bachillerato? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a ir ellos? Si hay recorte presupuestario inclusive en la educación superior. En educación superior, ¿dónde existe un plan de contingencia? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes? ¿Hacia dónde van a ir? ¿Acaso tal vez a lo que estamos viendo en las grandes ciudades, que estén en los semáforos o estén en la calle? ¿O acaso tal vez a ciertos trabajos, siendo jóvenes, a trabajos de albañilería, al campo? Si existen esos talentos y esas oportunidades, ¿a dónde van nuestros estudiantes de tercero de bachillerato? No existe algo determinado, César, y sí nos preocupa, y pienso que los padres de familia también van a estar preocupados. Si recorte en educación superior quiere decir que se van a cerrar algunas carreras, que ya no va a haber la misma oportunidad en el número de cupos para nuestros estudiantes. Claro, porque es una cadena, porque obviamente sin presupuesto no va a haber docentes, no va a haber apertura de carreras, va a haber muchos menos cupos, obviamente. Entonces, esto es una cadena que no se están dando cuenta. Y como bien dice usted, Wilmer, no hay un plan de contingencia, nunca lo hubo. Nunca tuvimos un plan de contingencia para esta emergencia, ni para ninguna emergencia, porque al menos hubieran podido adaptar protocolos, algo de emergencia que hubieran tenido. Pero lo que quería preguntarles, los maestros, ¿quién paga el internet de los maestros para que ellos den clases? A eso es Acá. lo que iba, mi estimado César, a eso es lo que iba. Porque yo no entiendo por qué este gobierno, tanto maltrato al trabajador, al servidor público, a las maestros, ¿por qué ese maltrato? O sea, ¿hasta cuándo? Ya basta. Mire, el maestro en esta nueva modalidad tiene que trabajar no solamente 8 horas. ¿Por qué? La responsabilidad, el momento educativo ya no se la hace en el aula, y esto se trasladó al hogar y a los padres de familia, por un lado.
porque dependemos ya de los padres de familia, de los estudiantes, porque ya no está el estudiante y el docente en esa interrelación directa. De ahí quiere decir que muchos en la mañana se contactan, se puede contactar a través de mensajes, a través de internet o a través de WhatsApp o a través de una llamada telefónica, pero otros hay que hacerlo en la tarde, otros hay que hacerlo en la noche. No todos los estudiantes, son más del 70% de estudiantes que no tienen acceso a internet, especialmente sector rural, sector urbano marginal, a pesar que en el sector urbano, netamente urbano, también no existe la utilización del internet. Sin embargo, la maestra y el maestro tienen que estar buscando cualquier estrategia, con parientes, con amigos, tratando de ubicar y contactar al estudiante para hacerle llegar la guía de aprendizaje, para hacerle seguimiento, para hacerle el acompañamiento a ese estudiante. Y ahí se ha demostrado que en verdad las maestras y maestros son los héroes de la educación, porque ese compromiso que tienen para contactarse con sus estudiantes. ¿Qué ha pasado con los hogares de los maestros? En cambio, el hogar del maestro se ha formado en una mini institución educativa, en donde todo el día, porque tiene que estar haciendo seguimiento y acompañamiento, todo el día se está trabajando en la escuela que se ha transformado el hogar. Dado la actividad que tenemos los padres o como madres de familia, que también somos los maestros. Y además de eso, ¿quién sostiene este trabajo, César? Y que se enteren los padres de familia. Mientras se habla con la verdad y se tiene la razón, no hay que tener temor. Yo no tengo temor. Tiene el teletrabajo son las maestras y maestros de nuestro salario, de nuestro sueldo, de ese sueldo humilde que tenemos porque no ganamos miles de dólares. Tenemos que pagar el internet, tenemos que pagar las recargas de nuestros teléfonos, tenemos que pagar los planes para poder comunicarnos con nuestros estudiantes, tenemos que cancelar las tarifas de luz porque estamos trabajando a través de computadoras, utilizando la luz y se han incrementado. Tenemos que pagar de las computadoras que muchos nos hemos endeudado también para poder hacer ese trabajo. Nosotros sostenemos, pero ¿qué nos da a cambio el Estado? Si es responsabilidad constitucionalmente de la educación de este país del Estado, ¿qué nos da el gobierno? No, el gobierno nos da un decreto 1053, en donde se rebaja la jornada laboral. Nos quitan a educación 1 hora de trabajo, violentando el derecho de nuestros niños, para justificar que de ese sueldo humilde que tenemos los maestros, nos descuenten un 30%. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿De qué reconocimiento a educación estamos hablando? ¿De qué reconocimiento a la maestra y al maestro estamos hablando? Sin embargo, lo utilizan políticamente, por Dios, la imagen de una excelente maestra, porque así como Carolina Espinosa en Playas, ella coge su bicicleta, va a buscar a sus estudiantes, así como esa compañera maestra, existen miles de maestras y maestros que también se preocupan por ubicar a sus estudiantes, por trabajar con ellos, y no para que vengan a utilizar políticamente y a tomar una fotografía, entregar una placa. Pero qué noble la compañera que dijo, en lugar de esa placa, lo que hubiese necesitado son unas tablets para mis estudiantes que tienen discapacidad física o discapacidad intelectual. Miren, y aparte que paguen el sueldo, pues también que ese sería el mejor reconocimiento, pues, que les paguen el sueldo puntualmente. Otra de las situaciones también, mi querido César, o sea, educación está en crisis. Y esto sí hay que hacerlo público y tiene que conocer a los padres de familia también, las situaciones a donde el gobierno nos está llevando a las maestras y maestros. Recién el día de ayer, porque esta semana se comenzó a presionar y presionamos vía redes sociales, un grupo de maestros salió a la gobernación en Guayaquil, ¿no? Con sus computadoras, con sus tablets, con sus celulares, a decir al gobierno, no nos pagan, no tenemos dinero para pagar internet. Por eso venimos a la gobernación.
sea, ¿qué lección están dando a estas autoridades, a este gobierno? ¿Y qué lección estamos dando a ese mandato? Gran oración. Recién el día de ayer comenzaron a pagar y todavía nos faltan algunos distritos que paguen. Esto gana miles y el maestro tiene que pagar arriendo, tiene que también alimentar a sus hijos, porque también es padre de familia, tiene que pagar sus deudas. Por ese sueldo humilde que tenemos, más del 90% de docentes tenemos ciertas cuentas, ciertas deudas en algún banco o en alguna cooperativa. ¿Acaso estas instituciones financieras nos esperan? ¿Nos entienden? No, las cooperativas no entienden, los bancos no entienden. Y además de eso, también necesitamos esa, vea qué contradicción y qué injusticia con el magisterio. Además de ello, tenemos que pagar el internet, tenemos que pagar los planes para poder realizar ese trabajo. O sea, ya basta con educación. Necesitamos, yo le escuchaba a la señora ministra, con todo respeto, siempre hemos sido muy respetuosos, pero muy firmes en decir las cosas como son. Mencionaba la señora ministra en una comparecencia de que necesitamos propuestas, o sea, propuestas. Yo les digo, una sola propuesta les doy. Ministro de Finanzas, que le están encubriendo los asambleístas, que le están encubriendo lo que usted está haciendo con la economía del país, donde nos está afectando a los trabajadores y a los maestros. Ministro de Finanzas, devuelva el dinero a educación y verá cómo sacamos adelante a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pero sin embargo, viven en su castillo de naipes, pero algún rato se les va a derrumbar. Justamente hay que recordar. Algún rato vamos a cambiar toda esta realidad. Así es, Wilmer, pero justamente hay que recalcar cuáles son esos asambleístas que están protegiéndole al ministro de Finanzas. El día de ayer, en el editorial de esta radio, lo que hicimos fue justamente dar a los nombres de aquellas personas que votaban en contra de que se incluya en el orden del día de la sesión 672 el tratamiento para los 5 pedidos a juicio político que tiene el ministro de Finanzas. Y ahí teníamos unos 52 asambleístas que ni chicha ni limonada, pero que claro, lo hacen con la intención de defenderle al ministro de Finanzas. Y lo terrible es que el candidato de esa bancada, de Creo, ahora nos habla de que quiere defender el empleo, de que quiere darnos empleo cuando él sea presidente, pero se acaba de votar por la ley humanitaria, que lo que hace es quitarnos totalmente los derechos de los trabajadores. Mire, yo lo que pido al pueblo ecuatoriano, a las maestras, maestros, al ciudadano común, a todo el pueblo ecuatoriano, por favor, o sea, analicemos bien las cosas. Creo que en estos 3 años hemos entendido muchas cosas y como maestros hemos entendido muchas cosas. Cómo existe unos falsos políticos, unos que dicen que ha sido exitoso que se mueran casi 20,000 personas y que sea nuestro país, después de Estados Unidos, el segundo país de más muertes por una emergencia sanitaria. Son vidas humanas, por Dios, casi 20,000. Y hablamos de que ha sido exitoso. O sea, ¿qué piensan que somos, pues, los ecuatorianos? Qué vergüenza. Y por otro lado también, ¿no? Existe un banquero, no voy a decir el nombre, que por un lado dice, hay que luchar contra la corrupción. O sea, lo dicen así tan valientes, vamos a luchar contra la corrupción. Hay que generar empleo, no hay que despedir a los trabajadores, hay que armonizar y desarrollar la economía de este país generando más empleo. Lo dice en un discurso, lo dice en mensajes, lo dice en redes sociales, lo dice en los medios, mientras dispone que sus asambleístas en la asamblea aprueben esta ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada. Y a través de esa ley humanitaria es lo que estamos viendo, los miles de despidos de trabajadores y las desvinculaciones. O sea, qué contradicción. O sea, ya no en esa demagogia, identifiquemos muy bien a los políticos que están mintiendo y están engañando al pueblo ecuatoriano.
Mientras por un lado dicen que ha sido exitoso que se mueran casi 20,000, mientras por otro lado dice hay que generar empleo. ¿Dónde están esas 180,000 familias que se están muriendo de hambre porque no tienen que llevar ese alimento a sus hogares? ¿Por qué? Porque simplemente fueron despedidos, porque simplemente fueron botados a la calle. ¿Y por qué? ¿Por qué no cobran? En lugar de despedir, fomentemos el empleo. En lugar de descontar ese salario humilde que tenemos los maestros, ¿por qué no cobran a los grandes banqueros? ¿Por qué no cobran a los grandes empresarios el impuesto? ¿Por qué no hacen repatriar los dineros que tienen en paraísos fiscales? ¿Por qué no les hacen traer acá para invertir? Para invertir en el campo, en el agro, el campesino, en el sector rural, que también está muriéndose de hambre, para fomentar trabajo. Está indigna, César, indigna como ecuatoriano, como maestro, todas estas situaciones que van. Y además, son 74 asambleístas que nosotros les decimos traidores a la patria. 74 asambleístas que votaron a favor de la ley humanitaria, que la humanitaria no tiene nada. Ahora estamos viendo cómo no permiten el juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Y estamos viendo lo que está haciendo con educación, recortando presupuesto. No tenemos dinero en educación para atender a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Eliminaron el programa SAPI, que es atención a la primera infancia. Eliminaron alfabetización, eliminaron posalfabetización. Sin embargo, o existe algo de por medio, o existen compromisos de por medio, o existen repartos de por medio. Se puede suponer, no estoy acusando a nadie, pero que se investigue. O sea, ¿cómo pueden socapar y ser cómplices de todo eso? Y la corrupción nos está ganando. Y queremos ver a esos peces gordos. Queremos entrar las rejas porque con el dinero del pueblo no se debe jugar. Con la salud y la vida de los ecuatorianos no se debe jugar. Exactamente, estimado Wilmer, y eso es lo que pedimos todos los ecuatorianos, que se haga justicia con aquellos que robaron en pandemia, en la crisis sanitaria. Eso es lo que queremos y que se respete los derechos de los trabajadores. Pero no se, el gobierno va a hacer oídos sordos porque para él todo está bien, para el gobierno todo está perfecto. Lo que debemos hacer es unirnos en una sola lucha, en una lucha de dejar atrás esto de que los dirigentes se perpetúan. Sí, sí, verdad, a veces hay casos, como por ejemplo, aquí se ha analizado muchas veces que hay dirigentes de, de los gremios de servidores públicos, por ejemplo, que yo no sé quién les elige, asoman nomás, pero para candidatizarse, para ser asambleístas y todo, y después desaparecen. Y por ejemplo, ahora le necesitaríamos a este personaje que dice representar a los servidores públicos, que esté liderando la lucha de todo el pueblo en las calles. Eso sería bueno. El único llamado a la gente es que no nos dejemos quitar los derechos. Está en nosotros el reclamar, está en las organizaciones sociales el que se junten y salgan a reclamar sus derechos. No es posible que nos traten de esta manera como nos está tratando este gobierno. Esta ha sido la muestra más palpable de lo que es el peor neoliberalismo. Mientras el mundo camina hacia el tema estatal, hacia que la salud sea directamente manejada por el Estado. Acá queremos privatizar el IES, queremos acabar con la educación, queremos privatizar todo. O sea, todo lo contrario. Mi estimado Wilmer, muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista. Su mensaje final a la ciudadanía. Algo más, César. Eh, Justo tengo acá un documento. Nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad al decreto 1003, ¿no? Está en la Corte Constitucional. Y porque creemos de que ese decreto lo que hace es reformar el reglamento de los CEP. O sea, funciones del Ejecutivo, una función que tiene que ver es el Legislativo, eso tiene que hacerlo en la Asamblea. Y esta acción de inconstitucionalidad no es maestras y maestros, es absolutamente para todos los trabajadores y para todos los servidores públicos. De ahí la importancia de un llamado a todo el magisterio. Aquí la única bandera que nosotros tenemos que pensar es en educación.
O sea, el rescatar educación, salvar educación, los derechos de las maestras y maestros, el sostener que lo público sí vale, que lo fiscal sí vale, porque no nos quieren meter ideas de que lo privado es lo que vale. No, lo fiscal, lo nuestro, hay que defender lo nuestro. Asimismo, hacer un llamado a todos los servidores públicos y a los trabajadores y a todos los ciudadanos, al pueblo. Estamos unidos, compatriotas, ecuatorianos, unirnos en una sola bandera. Esa bandera tiene que ser el amarillo, azul y rojo, que necesitamos recuperarla, porque nos están llevando al precipicio, nos están hundiendo como país, con una crisis social, económica, una crisis ética que jamás la hemos vivido, y con una crisis de corrupción que sale y explota. Por Dios, y creo que para frenar todo eso es la unidad, a unirnos ecuatorianos y nuestra patria nos necesita, nosotros como maestros, y ese compromiso cívico que tenemos con nuestros estudiantes, maestras y maestros, a unirnos. La unidad será lo único que nos va a apuntalar, que nos va a ayudar a sostener a nuestra patria, para que exista justicia social, para construir esa sociedad más justa y equitativa que todos merecemos, que merecen nuestros niños, que merecen nuestros jóvenes. Hay que apuntalar el futuro de nuestro país, mi querido César. Agradecerle muchísimo esta oportunidad donde se puede, a través de estos medios digitales, ¿no? Muy importantes, porque la cobertura que ustedes están teniendo cada día crece muchísimo, mi estimado César, y por eso es que se están preocupando, alguna otra gente se está preocupando de cómo los medios digitales, esa gran ventana, esa gran puerta para la ciudadanía, para poder expresarnos y tener la oportunidad de que exista la verdadera libertad de expresión que hacemos y que por derecho nos corresponde. Muchísimas gracias, mi estimado César. Un saludo a todos y sobre todo a cuidarnos mucho, ¿no? Y nos vamos a morir enseguida. Esa es la verdad. Cada uno de nosotros tenemos que protegernos, proteger nosotros, proteger a nuestras familias. Si vamos a salir, el distanciamiento social, por favor, con mascarilla, con todo la bioseguridad, porque es responsabilidad nuestra también como ciudadanos de protegernos y proteger a nuestra familia. Un abrazo, un lindo día y éxitos en su radio, en su programa. Muchísimas gracias, Wilmer. Gracias por esos deseos. Y sí, esa es la idea de esta radio, es justamente seguir dando espacios a quienes no tienen voz en los medios tradicionales, donde solamente tratan el show de turno y no la verdadera realidad que vive el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a Wilmer Santa Cruz de la Red de Maestros. Gracias a todas las personas que se han conectado a esta entrevista. Les invitamos a que a las 12 del día nos acompañen, porque estará con nosotros el concejal Ruiz Reina para conversar sobre los temas que también preocupan sobre la situación de Quito. Y a las 2 de la tarde está confirmada ya la entrevista con la asambleísta Marcelo Holguín sobre los despidos de los trabajadores. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Wilmer, nuevamente. Muchas gracias también.